dice, su misericordia no tiene fin. Piense por un momento, hermano, ¿no le alegra saber esto? Esto es una verdad extraordinaria, maravillosa. Saber que Él no es inconstante, que Él no es como usted y como yo. No está agradecido que el Señor no lo rechace cuando clama a Él, cuando ignora sus mandamientos, cuando interpreta o busca mal su misteriosa voluntad. La esperanza contiene la misericordia del Señor que no tiene fin. En segundo lugar, las bondades del Señor nunca se agotan. Dice, porque nunca se decayeron sus misericordias. Esta palabra también se traduce en otras versiones, sus bondades. Tiene el sentido de compasión, cuyo significado es amor comprensivo, interés por los indefensos. La bondad de Dios es inalterable para con sus hijos. En tercer lugar, la fidelidad del Señor jamás decae. Y eso es parte de la esperanza también. La fidelidad del Señor jamás decae. Dice, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lo cantamos, ahora lo creemos. Pastor, usted está diciendo que Dios es fiel siempre. Eso exactamente. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Fiel es Dios, dice la palabra. Ahora, ¿eso significa, pastor, que ni siquiera cuando falle Dios cambiará? Significa exactamente eso. Ni siquiera cuando falle. Ni siquiera, pastor, cuando haga decisiones estúpidas. Y créanme que las hacemos. Y muchas veces nos metemos en problemas. Mire atrás y recuerde durante todo este año cuántas veces se metió en problemas por decisiones estúpidas. Le voy a responder, ni siquiera cuando hagamos decisiones estúpidas. Ni siquiera cuando esté equivocado creyendo que tengo la razón. Ni siquiera cuando esté equivocado creyendo que tiene la razón. Y repito lo que dije al principio de este mensaje, no es que Dios no cambiará en su fidelidad, sino que no puede cambiar. El Señor nunca rompe una promesa, jamás pierde su entusiasmo, jamás vuelve su mirada a otro lado indiferente ante lo que está ocurriendo. Él se mantiene cerca de nosotros cuando sentimos celo por la verdad y también se mantiene cerca de nosotros cuando hemos rechazado su dirección y lo desobedecemos. Él sigue íntimamente involucrado en nuestras vidas. Ya sea cuando le demos alabanza o cuando lo entristezcamos por nuestras acciones, Dios sigue siendo fiel, ya sea que corramos de Él o huyamos de Él. Su fidelidad es incondicional, inacabable y constante para con sus hijos. Una vez que usted es hijo de Dios, no puede dejar de ser hijo. Ahora, eso no obvia la realidad de que el Señor nos disciplina, nos corrige. Yo no tengo interés en corregir y disciplinar al hijo del vecino. Y si lo hago, puedo buscar un problema. Mi interés es corregir a mis hijos, disciplinar a mis hijos. Y la base de la disciplina paterna es el amor, porque los amo. Y como Dios nos ama, nos disciplina. La Biblia lo dice. En la mañana, mientras reflexionábamos sobre la Santa Cena, y cuando Pablo advirtió de tomar la cena con mucho cuidado, después habló de la disciplina de Dios. Cuando nosotros no hacemos las cosas como Dios quiere que la hagamos. En este pasaje hay otra expresión importante. Versos 22 y 23. Leo de nuevo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Miren, cuando nosotros pecamos y seguimos vivos, es por la gracia de Dios. No hay otra razón. No hay otra.
Dice, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Y qué esperanza hay acá? Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Esto me hace recordar la provisión de Dios para el pueblo de Israel en el Éxodo, cuando se estaban quejando por el hambre y dándole a la sin hueso que le dieron muchas veces a la lengua. Y Dios manifestó gracia para con ellos. Bueno, decidió darle el pan del cielo, pan de ángeles, como dice la Biblia. Y allí lo extraordinario fue que cada mañana ellos tenían que levantarse y recoger una porción del pan. No podían tomar extra para el otro día, porque entonces se corrompían. La misericordia de Dios es algo similar. Dios da todos los días en la mañana. Las misericordias, las compasiones y la fidelidad del Señor son nuevas cada mañana. Yo no sé cuál es su caso, pero el mío, y esto lo he compartido otras veces. Mi periodo más difícil del día es cuando está oscureciendo. Si me voy a poner melancólico, si me voy a deprimir un poco, eso ocurrirá cuando se ponga el sol. Si voy a tener una batalla ese día, eso sucederá de manera general entre la puesta del sol y el momento en que me vaya a la cama, no en las mañanas. Ahora, hay algo en el nuevo amanecer que nos devuelve la esperanza que uno pierde en la noche anterior. Algo que no podemos explicar con nuestras palabras, pero que ocurre. ¿Y saben cuál es el mensaje para nosotros de la mañana nueva y fresca de Dios? Ya sea que el sol brille con toda su fuerza o que esté lloviendo a cántaros, que su promesa es la misma. Cada mañana, dice el Señor, cada mañana. No cada vez que usted vea el sol, ya que el estado del tiempo carece de importancia. Cada mañana el Señor se nos presenta con un mensaje de esperanza y nos dice: hijo mío, todavía nos seguimos comunicando para que lo sepas. Hijo mío, yo sigo estando aquí. Marchemos juntos. Él está aquí, como cantaban los hermanos, ¿verdad? Aunque no lo podamos ver, Él sigue estando. Sigue estando. Una de las grandes estrategias del diablo, la he podido comprobar en mi vida y lo he visto en consejería, en la vida de otros cristianos, que cuando pecan, restregarles en el rostro su pecado y decirles: estás acabado. Lo que el diablo trata de obtener con esto es que el cristiano se aleje, se vaya, no regrese. Pero el mensaje de Dios para ti es: vas a caer, no tienes por qué caer. En la mañana hablábamos eso de la lección de la escuela dominical. Ahí está la opción de que no tienes que pecar. Pero si pecas, no te vayas, no te alejes. Es como cuando el padre le dice a los hijos: al hijo, estás bajo disciplina, pero vienes a la mesa a comer. Pero papá, yo no quiero estar en la mesa, tienes que venir a comer. O tal vez no le dice nada al padre, pero siente vergüenza, ves a la mesa a comer. Dios te dice: regresa. Confía en que Dios no se olvidará de su nombre ni de sus circunstancias. Tampoco Dios se olvida de nuestras oraciones. Él es fiel para saber lo que está pasando exactamente con nosotros. La inmutabilidad de Dios no permitirá que Él se olvide de usted. Recuerden esa maravillosa promesa que confirma lo que les estoy diciendo en el libro de Isaías, capítulo 49, verso del 14 al 16. La palabra del Señor dice: pero Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. ¡Qué maravilloso! Estamos grabados en las palmas de las manos de Dios. Confíen que Dios se acordará de usted. ¿Cómo lo sabemos? Leamos los versículos del 25 al 29. Bueno es Jehová para los que en Él esperan, al alma que le busca.
es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Si usted quiere confiar en que Él se acordará de usted, deje de correr, deje de huir, espere y espere en Dios. Dice la palabra: bueno es Jehová para los que en Él esperan. Deje de correr. En su loca carrera no encontrará un lugar lejos de Dios. No lo podrá encontrar. Dice el Salmo 40, verso 1: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. En segundo lugar, comience a buscarlo. Eso implica una total honestidad con Dios. Señor, te fallé. Pedro le falló al Señor. Lo hizo 3 veces. ¿Se acuerdan? El Señor lo fue a buscar. Y cuando llegó Pedro, estaba en el mar, había regresado otra vez a su antiguo oficio. Ahora, lo maravilloso del Señor fue que después del milagro que fueron a la orilla, el Señor los estaba esperando con un desayuno. ¿Se acuerdan? Es como el padre que espera a su hijo con un desayuno. Y después vinieron las preguntas que le hizo a Pedro. Hasta que Pedro tuvo que decir: Señor, cuando le preguntó la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. El Señor te conoce. Conoce de tus luchas, de tus tentaciones. Y lo extraordinario es que a pesar de que te conoce, te ama. Si usted se pone a considerar lo que significa la omnisciencia de Dios, es que Él sabe todo. Todo. Y eso implica que Dios sabe todo acerca de mí. Todo aquello que los demás no saben. Ese lado oscuro como la luna, como decía Mark Twain, que cada hombre tiene un lado oscuro como la luna. Para Dios no es oscuro. Y lo extraordinario es que Él me ama. Comienza a buscarlo. Dice: bueno Jehová para el alma que le busca. Allí en el versículo 25: bueno Jehová para el alma que le busca. Y en el Salmo 105, verso 4, podemos leer estas maravillosas palabras: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. En tercer lugar, una vez que haya hecho esto, no diga nada más y siéntese en silencio, cállese. Qué trabajo nos cuesta callarnos, ¿verdad? Nos encanta hablar, hablamos hasta dormidos. Como si fuera poco hablar despierto, también dormidos hablamos. Ahora estoy recordando a alguien que habla dormido. Verso 28. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Espere en el Señor. Busque y guarde silencio. Hermanos, cuando nosotros hablamos, hay una gran probabilidad de que echemos a perder las cosas. Lo hacemos muy a menudo. Es un buen ejercicio hablar menos con las personas y más con Dios. El Salmo 37 dice: guarda silencio, en el verso 7, ante Jehová y espera en Él. Yo sé que es difícil para todos. Y como he dicho otras veces, a las mujeres es más difícil todavía. Sí, porque la mujer necesita comunicarse más. Pero qué bueno es hacer este ejercicio. Después que derrame todo su corazón, permanezca en silencio delante de Dios. ¿Saben? Hay una manera extraordinaria de leer la Biblia. Y es leer un pasaje de la Biblia y dejar que Dios le hable. Yo recomiendo repetir. Leer un pasaje y volverlo a leer y volverlo a leer. Ahí se fija el conocimiento. Y cuando usted lo repite y reflexiona en él, Dios lo está usando para hablarle.
Y usted se va a quedar realmente impactado en ver cómo Dios le comunica verdades gloriosas. En versículos que usted pasó una y otra vez. No cubra mucho de la Biblia si no tiene tiempo. Trate de cubrir poco espacio o poca porción de la Biblia, pero léala. Lea la Biblia. A mí que nadie me diga que no tiene tiempo. Ya sé lo que estarán diciendo. Usted lo dice porque usted es pastor. Y trabaja las 24 horas del día con la Biblia y sueña con la Biblia. Hermanos, si así fuera, entonces la Biblia no tuviera sentido en lo que dice. Dice la palabra, deleítate en Jehová. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. No trate de cubrir tanto. Cubra poco. Despacio. Yo sé que es difícil. Sobre todo para los jóvenes. Me preocupa mucho. A veces mi hija, ahora no lo hace tanto, pero antes cuando leía la Biblia, constantemente me estaba preguntando qué significaba cada palabra. Y la entiendo. La entiendo por la razón de que hay muchas de esas palabras que no son conocidas para ella. Y creo que eso le pasa a cualquiera. Tiene que ir despacio, despacio, despacio. Coma despacio para que no se atore. Pero coma. Aliméntese. Yo le puedo dejar un desafío en este año y lo voy a repetir el próximo domingo, que voy a dedicar 2 domingos a predicar de nuestros objetivos como iglesia. Y uno de ellos es la enseñanza. Aprender de la palabra. En último lugar, sométase gustosamente. Dice el versículo 29, ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Humíllese. ¿Ustedes se acuerdan cuando David pecó con el censo? Y Dios le dio la maravillosa oportunidad, eso es gracia, de elegir qué prefería él. ¿El castigo de los hombres o el de Dios, o la mano de Dios? Y él dijo, prefiero caer en tus manos, Señor. Sométase gustosamente. Confíe en el Señor. Dice el versículo del 30 y 32, dé la mejilla al que hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Si este no es el Dios que usted ha conocido, usted ha recibido una enseñanza distorsionada y le traerá problemas. Porque está la realidad de que aun cuando el Señor nos ha justificado y tenemos una nueva naturaleza y seguimos batallando, tenemos una lucha. Y muchas veces, en ocasiones, vamos a cometer errores, pecados. Es importante que tengamos un claro concepto de quién es Dios y cómo Él se relaciona con nosotros. En una palabra, lo hace por la gracia. No hay otra manera. Nos salvó por gracia y nos relacionamos con Él por gracia. Que el Señor nos bendiga. Amén.